Bienvenidos de regreso al programa. Vamos a cambiar un poco de tercio. Hablemos un poco de las elecciones de Australia. En pantalla ustedes pueden ver cómo está constituido hoy la Cámara Alta o la Cámara de los Comunes, el Parlamento de australiano, el que se elige por población, es el que va a decidir el primer ministro. En el momento, la mayoría es de un voto. Muy difícil ver una mayoría, es muy pequeña, no es claro quién puede ganar. Los dos partidos principales, los liberales de derecha, los laboristas de izquierda, peleándose en este momento. La campaña ha arrancado y no pudo arrancar más en reversa para el líder de la oposición que quiere tomarse el gobierno, que es el laborista Anthony Albanese. Voy a mostrarles en la siguiente imagen cómo van las encuestas en el país. Ustedes pueden ver ahí las encuestas por más de 3 años, desde que arrancó la coalición lleva en el poder 10 años, que es decir, los liberales con los nacionales, todos son gobiernos de derecha, llevan 10 años, y ustedes pueden ver cómo la pandemia hizo un cambio, una caída del gobierno que hace que hoy tengan entre 8 y 10, depende usted quién le cuenta, diferencia de puntos porcentuales eh, en las elecciones. Pareciera si ustedes pueden ver aquí al final en la parte derecha de la pantalla, puede ser un liderazgo importante por parte de los laboristas para ganar, pero no lo veo tan claro. Miren ustedes que la distancia es corta y lo que hemos siempre visto en estas elecciones es que esa distancia va a cortar al mínimo posible y esto va a terminar siendo una batalla de 1 o 2 puntos porcentuales, con lo cual nadie sabe quién va a ganar. No veo, no veo yo al candidato Anthony Albanese, que quiere ser el primer ministro, líder de la oposición, que es de Sydney, no lo veo capaz de ganar. Miren ustedes lo que le pasa en la primera rueda de prensa después de campaña. Anuncia la campaña el domingo, comienzan las elecciones el lunes y el martes le preguntan cosas sencillas. Y eso es típico, eso ya es cantado. Si usted algún día va a correr una elección, apréndase las cosas básicas de donde usted quiere ser elegido, ¿no? El himno, la bandera, los escudos y cifras básicas económicas. Empleo, tamaño de la economía, tamaño de las exportaciones, quién es el partner más importante. Bueno, son cifras que cualquier persona debería saber. Albanese le preguntan 2 cifras sencillísimas y no las contesta. Escuchemos. The Minister couldn't say what the cost of petrol or the price of a loaf of bread was. He was ridiculed for being out of touch with Australians. The RBA cash rate has not changed since November 2020. The unemployment rates are very widely published and available. Is it your expectation then that leaders don't have to be across these kinds of details that directly impact voters' lives? Are you just not going to answer those kinds of specific questions for this campaign? Not at all. What I was not going to enter into as an option in terms of the Tasmanian unemployment rate and the various rates that are put forward. I'm happy to know that the last time I filled up, petrol was $2.20. I know how much the Es impresionante que desde el 2020 este candidato no sepa que la tasa es del 0.1. ¿Cómo es posible que una persona que quiere ser presidente o primer ministro de un país no sepa algo tan sencillo como la tasa interbancaria? Y aún peor, le pregunté el desempleo y no, 3%, 2%, 3%, no supo contestar. Que a propósito es el 4.5, está muy estable entre el 4.4 y el 4.6, algunos estados al 4.6, al 4.3, pero son datos sencillos. Patina, un candidato muy flojo. Ya lo he dicho anteriormente en este programa, las elecciones de Australia, a ellos les gusta es votar al que está en el puesto y no elegir uno bueno. Pero con uno tan malo, pues yo creo que los australianos pensarán si votarán a Scott Morrison. No tiene una favorabilidad alta, pero con semejante candidato en la posición, todo es posible. Sería el segundo milagro que pasa. Nadie se esperaba que Scott Morrison ganara hace 3 años y puede pasar otro milagro. Una persona religiosa, a propósito, yo creo que le ayuda en eso, pero tremendo la falencia del candidato Anthony Albanese en la primera semana, ni siquiera en los primeros 2 días de la campaña.
Si así va a continuar, no va a tener la más mínima posibilidad y ese margen que tiene en este momento, que es un margen bueno, de alrededor del 8-10%, seguirá cayendo. Escuchemos cómo el primer ministro se deleita con los errores del candidato de la oposición. There's been various polling that suggests in WA you could be on track to lose as many as 4 seats. There's also been polling suggesting you could be losing votes in Queensland. Is your plan essentially to focus on New South Wales and pick up seats here to counteract losses in states like WA? I'll be all over the country and I'll be making very clear what the choice is. And the choice in Western Australia is no different to the choice in New South Wales, or up in the Northern Territory where the Deputy Prime Minister is, or down in Tasmania where the Leader of the Opposition was yesterday. It's a choice between a Liberal and Nationals team, together the Treasurer and I, working together to ensure our economy has come through stronger than pretty much all of the advanced economies in the world. Bueno, ahí le dicen una pregunta excelente. El periodista le pregunta, oiga, parece ser que usted en Western Australia, donde queda la capital es Perth, que a propósito tiene un gobierno mayoritario laborista, completamente laborista. McMahon, el premier, ganó las elecciones y es un fortín laborista que se espera vaya a afectar las elecciones federales. Las estatales ya completamente laboristas, y entonces le preguntan, oiga, ¿usted se va a poner a pelear en las otras sillas? Porque parece que puede perder hasta 3 o 4 sillas en Western Australia. Recordemos que la distancia entre ellos es una silla en este momento. Es difícil para Labour los laboristas formar gobierno porque están ganar sillas y además los independientes, el verde y los otros partidos. Pero lo que sí es claro es que el primer ministro en este momento utiliza la oportunidad para decirles, no, espera un momentico, es que nosotros somos el gobierno de buscar la estabilidad económica y a propósito, el otro candidato, Albanese, no tiene idea en dónde está parado en los temas económicos. With a AAA credit rating, stamped right on our budget. In addition to that, the biggest economic recovery we've seen in the last 12 months, over $100 billion, which means right now, people are paying less on fuel because of the cost of living relief. I was chatting to one of the workers here today. I said, what did you fill up at? He said, $1.80. Anthony Albanese said he was filling up at $2.20. He mustn't have filled up for some weeks. ¿Cómo se burla de bien del otro candidato? Le dice ese no, yo le acabo de preguntar a un trabajador que cuánto le costó el petróleo. Él dijo $1.80 el litro. Y dice, uy, Albanese está diciendo que es $2.20. Debió ser que él llenó el carro hace mucho tiempo. Y esa es la realidad. Lo que le pasa a Albanese es que no está en contacto. Ya se siente la bajada del petróleo en la bomba. Pero más importante, el primer ministro, mucho más preparado, ya ha tenido 3 años de primer ministro, más una campaña que fue muy dura, la vez pasada, que ganó de milagro, como él lo dice, acordemos que hay una silla de diferencia, lo pone en una muy buena circunstancia. Yo no sé cómo va a ir evolucionando, yo creo que están definidas las campañas, nosotros somos los que económicamente podemos defender el país, ustedes son los que no saben, dicen los liberales a los laboristas dicen, usted no puede continuar con el mismo gobierno, vamos a tratar de tener un mejor primer ministro, pero tiene que levantar su gobierno, su propuesta de gobierno, los laboristas. Con el candidato que patina la primera semana, el primer día de la primera semana, es muy difícil lograr mantener la margen que tiene favorable en este momento, por más malo que ha sido el actual primer ministro. Scott Morrison claims he's the steady hand that doesn't quite fit me. Whoops. the economy needs right now. Still working? The Prime Minister busy working over his opponent's first day campaign gaffe. This is about whether people are good at managing the economy. Backed up. Bueno, repitiendo, el primer ministro se mete, se pone su chaleco, está tratando de coger las personas que trabajan más en las industrias, lo que llaman aquí los blue collar, los de trabajo más de manufactura y no tanto los de oficina, y se pone y trata de vender ese lenguaje. Ha sido un primer ministro muy pobre en muchos aspectos. Ha tenido muchos problemas, por ejemplo, en las emergencias, arrancó con los incendios y ahora con las inundaciones, y muy pobre en ese liderazgo, en el tema de la pandemia, falló en el tema de las vacunas. Australia, un país con inmensos recursos financieros, terminó siendo uno de los países que más difícil pudo conseguir las vacunas. Entonces hay unos puntos muy importantes que explotan los diferentes aspectos y
y que deja dudas de su capacidad de continuar como primer ministro, pero, como les decía anteriormente, Albanese, que fue ministro de un primer ministro anterior laborista, Kevin Rudd, que ha sido parlamentario por muchos años, que viene de una familia pobre, era una mamá soltera que lo crió con ayuda del Estado en las casas fiscales, las casas que provee el Estado, si no logra demostrar que tiene el carácter. Vamos a ver si va mejorando, pero en este momento dudo que los australianos puedan confiar que tenga el carácter. Ahora, como toda campaña electoral, hay momentos divertidos. Veamos esta nota de la televisión australiana sobre cómo están llevando la campaña los diferentes partidos. Karaoke time at Kundula Community Centre. As Labor candidates joined in song and dance to celebrate a commitment to a cultural centre for Girraween. Federal Labor, under an Albanese Labor government, in conjunction with these fantastic local representatives, are here today announcing $1.6 million in funding to support a Vietnamese Bueno, veíamos ahí cómo la campaña se va, se inventan cosas, van a cantar y hacen karaoke, tratando de ganarse esas sillas. En el próximo programa les contaré cuáles son las sillas claves, pero hay sillas que están en ese momento, en Sydney, por ejemplo, que tienen 0.4 de ventaja los liberales, que pueden perder claramente. 3 o 4 de esas que claramente van a ir a los laboristas, pero necesitan 7 sillas. Muy difícil encontrar 7 sillas porque las que son entre 0.4 y 5 o 6% de diferencia son en total solamente 10. O sea que es difícil ver que los laboristas la tengan tan clara. Tienen que hacer una campaña mucho más fuerte y mucho más enfocada en lograr tener cambios. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otra campaña muy interesante también, la campaña que está pasando en este momento en Francia, que ya muy pronto se va también a las urnas para elegir presidente. Ya volvemos.